Amara llegó 15 minutos antes de lo habitual. Siempre lo hacía. No porque le pagaran más, sino porque la puntualidad era una forma de respeto que su abuela, Marta, le había inculcado desde pequeña. En Nexacorp, nadie se fijaba en esos detalles. Nadie la miraba a los ojos. Excepto cuando algo se derramaba. Aquel lunes, las luces del piso 17 ya estaban encendidas. No era lo común. A esas horas, solo el equipo de mantenimiento recorría las oficinas silenciosas como sombras. Pero esa mañana, algo flotaba en el ambiente. Una tensión que Amara no podía nombrar. Entró a la sala de conferencias con su carrito de limpieza, empujándolo con cuidado para no golpear los bordes de cristal. La alfombra había sido aspirada la noche anterior, pero el suelo de madera necesitaba un repaso. Lo sabía sin mirar. Lo sentía bajo sus zapatillas baratas. Se arrodilló para alcanzar una esquina y, al levantarse, notó algo sobre la mesa, una carpeta de cuero oscuro, demasiado elegante para haber sido olvidada. Lo pensó un segundo. No debía tocarla. No era su lugar. Pero algo, quizás el cansancio acumulado, o tal vez ese instinto afilado que le decía cuando algo no cuadraba, la empujó a acercarse. La carpeta estaba entreabierta. Unas hojas asomaban, con el membrete dorado de Nexacorp brillando bajo la luz blanca. El título en la primera hoja no decía mucho: Adquisición propuesta final. Había nombres de empresas, cifras astronómicas y cláusulas legales que a primera vista parecían un idioma aparte. Amara no entendía del todo lo que leía, pero algo llamó su atención: una sección subrayada con marcador rojo. Un párrafo hablaba de una transferencia de recursos y de una reducción progresiva del personal. Una lista de códigos internos le resultó familiar. Eran las iniciales de departamentos, seguidos por números. Al llegar al último, lo supo. Mantenimiento. Ese era su equipo. Y la fecha era en una semana. Reducción completa. Desvía recursos. Externalización. Sin garantías de recolocación. Sintió cómo se le apretaba el pecho. No se trataba solo de ella. Eran sus compañeras. Rosa, la mujer que limpiaba con ella los baños del ala este. Luis, que tenía 2 hijos y trabajaba de noche. Iban a quedarse sin empleo y nadie les diría nada hasta que fuera irreversible. Cerró la carpeta de golpe. El sonido le pareció un disparo. Miró a su alrededor, con la adrenalina vibrando en su garganta. ¿Y si alguien la había visto? ¿Y si la acusaban de husmear? Pero el silencio era absoluto. Solo el zumbido del aire acondicionado acompañaba su respiración entrecortada. Volvió a colocar la carpeta como estaba. La sala brillaba. Limpia, impecable, lista para una reunión importante. Ella se giró para salir. Pero entonces escuchó pasos. Y supo, sin saber por qué, que esa carpeta no debía haber estado ahí. Ni ella debía haberla visto. Pero ya era tarde. Los pasos se detuvieron justo antes de entrar a la sala. Amara, aún con el corazón golpeándole el pecho, pensó en correr. Pero correr era admitir. Y ella había aprendido que, cuando eres invisible, lo mejor es seguir siéndolo. Se agachó, fingiendo limpiar una esquina inexistente de la alfombra, mientras observaba por el reflejo de la mesa de cristal. Unos tacones finos entraron en la sala. Elegantes, firmes. Luego, una voz. ¿Quién te autorizó para limpiar esta sala ahora? Amara la conocía. Era la voz de Claudia Espinosa, directora de comunicaciones, siempre envuelta en trajes entallados y un perfume dulce que se colaba por los pasillos antes que ella. Lo siento, señora, dijo Amara sin levantar la vista. No sabía que la sala estaba reservada. Pues lo está. Para las 9. Y no quiero que esté nadie aquí cuando lleguen los socios. Amara asintió. No preguntó nada. No dio excusas. Recogió su balde y el trapo con movimientos lentos y precisos. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Un momento, dijo Claudia. Amara se detuvo. Contuvo la respiración. ¿Viste algo sobre la mesa? El silencio cayó como un telón.
Amara giró lentamente. No, señora. Solo estaba limpiando. Claudia la miró fijamente, como si pudiera leerle los pensamientos, escarbarle los recuerdos con la mirada. Luego, como si aquello no mereciera más energía, se giró hacia la carpeta. Vete. Amara no esperó más. Salió al pasillo, caminando con la calma estudiada de quien no tiene nada que ocultar, aunque por dentro se sintiera un incendio. Al llegar al ascensor, sus manos temblaban. No podía volver a su turno como si nada. No después de lo que había leído. Ni después de cómo la miró Claudia. Cuando se cerraron las puertas, se dejó caer contra la pared metálica. El espejo del ascensor devolvía su rostro, piel oscura, ojos grandes, expresión dura. La cara de una mujer que llevaba años tragando silencios. Pero ahora había visto algo que podía cambiar todo. O destruirla. Sacó su teléfono y pensó en hacer una foto. Pero no había tenido tiempo. Solo recordaba fragmentos. Palabras. Fechas. Códigos. Eso bastaba. Pensó en decírselo a Rosa. Pero ¿y si la despedían por hablar? ¿Y si nadie la creía? O peor, ¿y si alguien más ya sabía? Cuando llegó al piso 3, el área de servicios, buscó refugio en el pequeño vestuario del personal. Cerró la puerta tras ella y se apoyó contra los azulejos fríos. Estaba sola. Pero sentía que la estaban observando. Encendió su móvil, abrió una app de notas y escribió las siglas, la fecha y lo que recordaba del párrafo subrayado. Necesitaba pruebas. Necesitaba volver a esa sala antes de que destruyeran todo. Pero sabía que Claudia no dejaría rastro. Esa carpeta desaparecería. O ya lo había hecho. Entonces, el móvil vibró. Un mensaje anónimo. Solo una frase. No debiste leer eso. Amara se quedó inmóvil. ¿Quién sabía? ¿Cómo? Y más importante, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para ocultarlo? Amara sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. El mensaje en la pantalla de su móvil parecía un disparo directo a su tranquilidad, como si la sombra de alguien invisible la estuviera acechando, acechándola. No debiste leer eso. Se frotó los ojos y volvió a mirar. El texto no desaparecía, ni se trataba de un error. Sabía que ese mensaje era real, y que alguien, o algo, estaba vigilándola. El cuarto del vestuario estaba en penumbras, iluminado apenas por una débil luz que entraba desde el pasillo. Amara sabía que no podía quedarse allí. Debía moverse, actuar. Pero, ¿a dónde? ¿En quién podía confiar? Su mente buscaba frenéticamente alguna salida. Rosa, su amiga del turno de tarde, parecía la opción más segura. Alguien que llevaba años con ella en ese trabajo y que conocía lo mucho que Amara arriesgaba cada día solo por mantener su empleo. Pero el miedo la paralizaba. ¿Y si contarle a Rosa era igual a arrastrarla al abismo? Con un suspiro, Amara guardó el móvil y se dirigió a la salida. Mientras caminaba por el pasillo, la soledad le pesaba. Pero el ruido de sus pasos era demasiado alto, demasiado real, como si cada eco despertara fantasmas invisibles. Al salir a la calle, el aire fresco golpeó su rostro, y por un momento, el mundo pareció menos amenazante. Se detuvo en una esquina, junto a una farola, y revisó el mensaje otra vez. Decidió responder. No sé quién eres, pero no me vas a detener. Puso el móvil en silencio, temiendo que alguien estuviera escuchando su conversación, o peor, leyendo sus respuestas. Una voz detrás de ella la sobresaltó. Amara. Se giró de golpe y vio a Rosa, quien la miraba con los ojos entrecerrados, llenos de preocupación y confusión. ¿Qué pasa? Preguntó Rosa, sin disimular la inquietud. Amara dudó, la boca seca, las palabras atoradas. Pero el peso de la verdad era demasiado fuerte para cargarlo sola. Encontré algo. Algo que no debería haber visto. Su voz temblaba. Y recibí un mensaje. Me están advirtiendo que no hable. Rosa la miró fijamente por un segundo que pareció una eternidad, luego suspiró. No estás sola. Te ayudaré. Pero tenemos que ser cuidadosas. Antes de que Amara pudiera responder,
un auto negro se detuvo frente a ellas. Las ventanillas se bajaron y una figura elegante y oscura las observó unos segundos. Amara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Sabía que habían empezado a jugar. Y que ellas estaban en la partida. El auto negro se detuvo unos segundos, como evaluando la escena. La figura dentro del vehículo, cubierta con gafas oscuras, observaba sin pestañear. Amara sintió el pulso acelerarse y una punzada de miedo le atravesó el pecho. La calle estaba desierta a esa hora, solo ellas dos, el coche y un silencio pesado que parecía envolverlas como una tela de araña. Rosa apretó el brazo de Amara con fuerza y susurró. «No mires, no respondas. Solo camina conmigo». Sin quitar la vista de aquel vehículo, las dos mujeres comenzaron a avanzar. El motor rugió y el auto se alejó lentamente, perdiéndose en la noche. La calle volvió a su tranquilidad habitual, pero la sensación de peligro no las abandonaba. Amara se aferraba a Rosa, buscando en su presencia un ancla, algo que le permitiera no perder el control. Sin embargo, la pregunta quemaba en su mente: ¿quién estaba detrás de esos mensajes? ¿Y qué querían de ella? Mientras caminaban, Rosa habló con voz baja y firme. «Amara, esto no es solo un juego ni un simple error. Hace tiempo que están pasando cosas raras en esta empresa. Cosas que nadie se atreve a mencionar en voz alta». Amara la miró, confundida. «¿De qué hablas?» «Hay secretos, pactos, y personas que desaparecen sin explicación». El corazón de Amara dio un vuelco. ¿Personas que desaparecían? ¿Ella también estaba en esa lista? ¿Tú sabes algo?, preguntó con un hilo de voz. Rosa asintió, aunque sus ojos se nublaron por un instante. «Vi cosas. Cosas que no debería haber visto. Pero tengo miedo de hablar. Porque ellos», se detuvo, «porque ellos controlan todo». Amara apretó los puños. La desesperación y la rabia comenzaban a mezclarse en su pecho. «No puedo quedarme de brazos cruzados. Tengo que saber qué está pasando». Rosa suspiró y, mirando alrededor para asegurarse de que nadie las escuchaba, bajó la voz aún más. «Mañana, cuando entremos, busca el archivo que guardan en el despacho de la jefa. Lo que vi está ahí. Pero ten cuidado. Ellos vigilan cada movimiento». El frío de la noche se colaba por su ropa ligera, y la adrenalina hacía que Amara sintiera el cuerpo entumecido y tenso a la vez. «¿Y si nos descubren?», preguntó. «Entonces tendremos que huir. Pero no podemos dejar que todo siga así». Ambas se quedaron en silencio un momento, conscientes de que el camino que habían elegido era peligroso. Amara pensó en su familia, en sus sueños y en lo que había sacrificado para llegar hasta ahí. No podía dejar que el miedo la paralizara. Al llegar a la parada del autobús, Rosa miró a Amara y dijo: «Prométeme que no hablarás con nadie más. Ni con la policía, ni con otros compañeros. Esto es mucho más grande de lo que imaginas». Amara asintió, sin saber si esa era la decisión correcta, pero confiando en su amiga. Antes de que el autobús llegara, Rosa se despidió con un apretón de manos fuerte y breve. «Nos vemos mañana. Ten los ojos abiertos». Amara vio cómo Rosa desaparecía entre la multitud y se quedó sola, bajo la luz amarilla del poste de la parada. Sacó el móvil y miró de nuevo aquel mensaje amenazante, pero esta vez respondió con más seguridad. «No me detendrán». A lo lejos, un susurro parecía brotar de la sombra, pero ella ya no tenía miedo. Al día siguiente, el aire en la oficina estaba pesado. Amara intentaba actuar con normalidad, pero cada movimiento la hacía sentir observada. Rosa había desaparecido misteriosamente esa mañana, y eso solo aumentaba la tensión. Se acercó al despacho de la jefa con cuidado. La puerta estaba entreabierta y pudo escuchar voces bajas dentro. Se quedó atrás, ocultándose, mientras dos figuras discutían. La voz de la jefa sonaba firme, pero fría. «No podemos permitir que nadie más se acerque a esos archivos». «Pero hay una trabajadora que está muy cerca de descubrirlo», respondió un hombre, su tono amenazante. Amara sintió el miedo apoderarse de ella, pero también una determinación feroz. Debía actuar rápido. Con sigilo,
Entró al despacho cuando las voces se apagaron. Su mirada se clavó en un archivador oscuro, con un candado sencillo que no tardó en abrir con una horquilla que siempre llevaba para emergencias. Dentro encontró carpetas con documentos, fotos y notas que hablaban de contratos, pagos secretos y nombres tachados en rojo. Pero lo que realmente llamó su atención fue una lista de nombres, empleados, exempleados, y una marca junto a algunos que indicaba desaparecido. El último nombre era el suyo. Un escalofrío le recorrió la columna. Alguien más sabía que estaba allí, porque la puerta del despacho se cerró de golpe detrás de ella. La sombra de la amenaza estaba más cerca que nunca. El corazón de Amara latía con fuerza, resonando en sus oídos como un tambor de guerra. La puerta del despacho había caído tras ella con un estrépito seco, dejando un silencio casi insoportable. Se giró lentamente, buscando quien la había encerrado, pero no vio nada. Solo sombras. La luz del fluorescente parpadeaba, como si el edificio mismo dudara de continuar iluminando aquel lugar maldito. Respiró profundo, tratando de controlar el pánico que amenazaba con devorarla. ¿Quién está ahí? Su voz salió firme, aunque temblaba. Nadie respondió. Un escalofrío la recorrió, y en ese instante escuchó un clic metálico. La cerradura del candado en la puerta giraba, y ésta empezó a abrirse lentamente. Amara, una voz ronca la llamó desde la oscuridad. Ella dio un paso atrás, tratando de encontrar la fuente. Una figura emergió de las sombras. Era Rosa, pero no la Rosa que ella conocía. Su rostro estaba pálido, y sus ojos reflejaban una mezcla extraña de miedo y advertencia. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Amara, sorprendida y aliviada al mismo tiempo. No tenía opción, dijo Rosa. Me siguen, me obligaron a entrar aquí para atraparte. Pero no estoy de su lado. Amara sintió un nudo en la garganta. ¿Podía confiar en ella? ¿O era parte del juego para hacerla caer? ¿Qué quieren?, susurró. Rosa apartó un mechón de cabello de su rostro y miró hacia la puerta con urgencia. Hay algo mucho más grande detrás de todo esto. La empresa no es solo una fachada para contratos turbios. Hay gente poderosa involucrada, y no solo aquí, sino en la ciudad entera. Si te atrapan con esa información, desaparecerás como otros antes que tú. El miedo volvió a apoderarse de Amara, pero esta vez mezclado con una rabia ardiente. Entonces debemos salir de aquí, ahora. Rosa asintió, pero justo cuando se acercaban a la puerta, un ruido seco resonó desde el pasillo. Pasos firmes y pesados se acercaban. Las dos mujeres se miraron, sabiendo que el tiempo se acababa. Sin pensar, Rosa se adelantó y con un movimiento rápido bloqueó la puerta, sosteniéndola con fuerza mientras Amara buscaba desesperada algo para defenderse. «Corre», le ordenó. «Yo los detengo». Amara dudó, pero la mirada decidida de Rosa no le dejó opción. Salió corriendo hacia el archivo que había descubierto, y mientras escuchaba voces al otro lado, sacó su teléfono para fotografiar documentos, nombres y fechas. Cada imagen era un golpe directo contra un enemigo invisible pero mortal. De repente, la puerta cedió y varias figuras entraron, rodeando a Rosa. Amara, paralizada, observó desde el umbral cómo la amiga que había jurado protegerla caía en manos de aquellos desconocidos. Un hombre alto, con traje oscuro y expresión implacable, tomó la palabra. «Has jugado con fuego, Amara. Ahora pagaremos las consecuencias». La mujer no respondió, solo lanzó una mirada que decía más que 1000 palabras. «No me rendiré». Antes de que pudieran atraparla, Amara giró sobre sus talones y corrió hacia la salida, esquivando mesas y sillas, mientras su mente calculaba cada segundo, cada movimiento. Tenía la información en el teléfono, pero necesitaba salir de allí, vivo. Al salir al pasillo, el caos se desató, luces que se apagaban, alarmas que comenzaban a sonar y pasos que se multiplicaban a su alrededor. Sabía que aquella noche no solo había comenzado una investigación, sino una batalla que decidiría su destino y el de quienes estaban atrapados en esa red de mentiras. El juego había comenzado. Y ella no pensaba perder. El eco de sus propios pasos retumbaba en el pasillo mientras Amara corría sin mirar atrás. Sabía que cualquier segundo perdido podía ser el último.
Su pecho ardía, sus piernas quemaban, pero la determinación la empujaba hacia adelante. El edificio parecía un laberinto en la penumbra, los pasillos se doblaban en ángulos imprevistos, las luces fallaban una tras otra. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada susurro la acechaba. Sacó el teléfono con manos temblorosas. Las fotos de los documentos estaban intactas, pero no podía permitirse distraerse. De repente, su mirada atrapó un pequeño símbolo grabado en la pared, un círculo atravesado por una línea. Era el mismo símbolo que había visto en los papeles de Rosa. ¿Qué significará?, murmuró mientras avanzaba. La respuesta no tardó en llegar. Desde el fondo del corredor, una voz grave y profunda resonó. «No puedes escapar, Amara». Un grupo de hombres vestidos con chaquetas negras apareció, bloqueando su camino. Sin pensarlo, ella se deslizó hacia una puerta lateral y la abrió de golpe, entrando en una pequeña sala de mantenimiento. El corazón le latía con fuerza, el sudor perlaba su frente. El espacio era pequeño, oscuro, pero era un refugio temporal. Tomó aire y volvió a mirar las fotos en el teléfono. Entre los nombres y cifras había algo extraño, un nombre repetido, siempre relacionado con contratos que parecían normales pero que ocultaban conexiones ilegales. El nombre era Valerio. ¿Quién es Valerio?, pensó. En ese instante, el teléfono vibró. Un mensaje apareció: «No confíes en nadie. Ellos están más cerca de lo que crees». La pantalla mostró un número desconocido. Amara dudó, pero el instinto le dijo que debía contestar. «¿Quién habla?», preguntó con cautela. «Soy alguien que quiere ayudarte», respondió una voz femenina, baja y urgente. «Tengo información sobre Valerio y todo lo que hay detrás. Pero debes salir de ahí, ahora mismo. Están vigilándote». Antes de que Amara pudiera responder, un fuerte golpe resonó en la puerta. «Te encontraremos», gritaron afuera. El tiempo se agotaba. «¿Dónde?», preguntó Amara, tratando de ocultar su miedo. «En el Parque Central. Busca el banco con la estatua de la mujer con la máscara. Allí te esperaré». El teléfono quedó en silencio. Amara se levantó, abriendo la puerta con cautela. Nadie estaba. Respiró profundo y salió, lista para enfrentar lo que viniera. Sabía que cada paso la acercaba más a la verdad y al peligro. El juego apenas comenzaba, y esta vez, no solo estaba en juego su vida, sino la de todos los que habían caído antes. Amara se adentró en la noche, con el teléfono apretado en la mano, siguiendo las indicaciones de la misteriosa voz. El Parque Central parecía desierto, pero sus ojos buscaban sin descanso la estatua descrita, una mujer con una máscara que, en la penumbra, parecía esconder secretos. Llegó al banco y se sentó, su respiración agitada resonando en el silencio. Miró a su alrededor, esperando que alguien apareciera, pero solo vio sombras alargadas y árboles susurrantes. De repente, una figura emergió de entre los arbustos, una mujer de rostro serio, cabello oscuro y ojos penetrantes. «¿Eres tú?», preguntó Amara con cautela. «Sí», respondió la mujer. «Me llamo Lidia. Sé que has descubierto cosas que nadie debería ver». Lidia deslizó una carpeta hacia Amara. Dentro había documentos, fotos, nombres y fechas que confirmaban una red de corrupción ligada a Valerio, el hombre que había aparecido en los papeles. Más que eso, mostraban vínculos con políticos y empresarios poderosos. «Esto es solo la punta del iceberg», dijo Lidia. «Valerio no es solo un nombre. Es la clave de un plan mucho más grande. Y ellos harán lo que sea para callarte». El corazón de Amara se aceleró. «¿Por qué ayudas?», preguntó. «Porque también perdí a alguien en esto. Y porque creo que la verdad debe salir, aunque cueste caro». De pronto, sonidos de pasos apresurados irrumpieron el silencio. Ambas mujeres se miraron, conscientes del peligro que se acercaba. «No hay tiempo», dijo Lidia. «Tengo un lugar seguro. Ven conmigo». Sin esperar respuesta, se levantó y se adentró en la oscuridad. Amara la siguió,
sabiendo que cada segundo contaba y que aquel encuentro podría ser la última oportunidad para entender lo que realmente estaba ocurriendo. Mientras corrían entre los árboles, una pregunta no dejaba de martillar la mente de Amara: ¿qué tan profundo llegaba la corrupción y quiénes estaban realmente detrás de todo? Y, sobre todo, ¿podría confiar en Lidia? Porque en esa noche de secretos, nada era lo que parecía. Lidia y Amara atravesaron el parque con pasos rápidos, los ruidos de sus pisadas casi ahogados por el murmullo del viento entre las hojas. Amara sentía como la adrenalina la mantenía alerta, pero también el miedo apretaba su garganta. ¿Quién estaba detrás de esa persecución silenciosa? ¿Y qué tan lejos llegarían para detenerla? Finalmente, llegaron a un edificio pequeño y discreto, casi camuflado entre otras construcciones antiguas. Lidia introdujo una llave oxidada en la cerradura y empujó la puerta con cuidado, asegurándose de que nadie la siguiera. «Bienvenida a mi refugio», dijo Lidia, mientras encendía una lámpara tenue. «Aquí no pueden encontrarnos fácilmente». El interior estaba lleno de papeles, mapas y fotografías pegadas en las paredes. Amara sintió que había entrado en el corazón mismo de una conspiración. «¿Quiénes son ellos?», preguntó, señalando las fotos de hombres y mujeres que parecían importantes, pero con miradas duras, como si guardaran secretos peligrosos. «Son los que controlan todo desde las sombras», respondió Lidia. «Políticos, empresarios, incluso algunos de la policía. Valerio solo es un peón más, aunque peligroso». Amara miró las imágenes una a una, tratando de comprender la magnitud de lo que tenía delante. La carpeta que había recibido contenía documentos con números de cuentas, transferencias millonarias y nombres codificados. Era un entramado que superaba todo lo que podía imaginar. «¿Y qué esperas que haga yo con esto?», preguntó con voz baja, casi temblando. «Difundir la verdad», respondió Lidia. «Pero no sola. Necesitas aliados, gente que no tenga miedo de enfrentarse a ellos». Amara sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que su vida estaba en juego, pero también que quedarse callada era ser cómplice. En ese momento, el teléfono vibró en el bolsillo de Amara. Un mensaje sin remitente apareció: «Cuidado. No todos son quienes parecen ser». Lidia frunció el ceño. «Esto se está complicando», dijo. «No podemos fiarnos ni de las sombras». Una pregunta comenzó a hacerse más fuerte en la mente de Amara: ¿quién había enviado ese mensaje? ¿Un amigo o un enemigo disfrazado? En ese instante, un ruido seco en la puerta las hizo voltear. La tensión explotó como un volcán dormido. «Alguien está aquí», susurró Lidia, mientras ambas se preparaban para lo peor. El sonido seco que resonó en la puerta se convirtió en un silencio absoluto. Ambas contuvieron el aliento, sus cuerpos tensos como si un simple movimiento pudiera desencadenar un desastre. Amara sintió que el corazón le latía en las sienes, cada latido retumbando como un tambor en el interior de su pecho. Lidia, sin perder la calma, tomó una barra metálica que descansaba en un rincón y avanzó despacio hacia la puerta, sus ojos clavados en la cerradura, preparada para actuar en cualquier momento. Amara la siguió, tratando de no hacer ruido, con las manos temblorosas pero decidida a no dejarse intimidar. «¿Quién está ahí?», preguntó Lidia con voz firme, aunque apenas un susurro. No hubo respuesta. Solo el eco de sus propias palabras llenó la habitación. Lentamente, la perilla de la puerta empezó a girar. «¡Atrás!», gritó Lidia, levantando la barra para defenderse. Pero antes de que pudiera hacer algo, la puerta se abrió con rapidez y un hombre encapuchado entró, sosteniendo algo en la mano. Amara apenas tuvo tiempo de ver su rostro parcialmente iluminado por la lámpara antes de que él hablara. «No quiero hacer daño», dijo con voz grave. «Pero tienen que irse, ahora». Lidia se mantuvo firme, sin bajar la guardia. «¿Quién eres? ¿Por qué nos sigues?». El hombre bajó la capucha, revelando un rostro joven, con ojos claros y una expresión de urgencia mezclada con miedo. «Me llamo Julián», dijo rápidamente. «Trabajo para alguien que quiere proteger esa información, pero no somos enemigos. Lo que tienen ahí es peligroso, demasiado para estar en manos equivocadas».
Amara frunció el ceño, desconfiada. ¿Por qué debería creerte? ¿No es eso lo que todos dicen? Porque yo también estoy atrapado en esto, respondió Julián. Y porque si no actúas rápido, te atraparán. Ya saben dónde estás. Lidia y Amara intercambiaron una mirada rápida. La tensión aumentaba, pero también la curiosidad. Julián sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Esto puede bloquear las señales de rastreo por un tiempo limitado, explicó. Lo necesitarán para escapar de la ciudad. Amara tomó el aparato con manos temblorosas, mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Podía confiar en él? ¿O era una trampa? ¿Quién está detrás de todo esto? Preguntó finalmente, buscando en los ojos de Julián una verdad que la tranquilizara. Una red de poderosos que controla todo lo que ves, respondió él. No solo dinero o política. También tu seguridad, tu vida. El silencio volvió a apoderarse del cuarto, pero esta vez no era el silencio de miedo, sino el de una alianza forjada en el peligro. Tenemos que salir, dijo Lidia. Antes de que ellos encuentren este refugio. Julián asintió y se acercó a la ventana. Afuera, la noche se extendía oscura, pero el peligro parecía más cercano que nunca. Prepárense, murmuró. Esta noche no es para los débiles. Amara sintió una mezcla de terror y esperanza. En sus manos, el destino de la verdad y su propia vida pendían de un hilo. La cuenta atrás había comenzado. La noche se había convertido en un enemigo implacable. El frío mordía la piel, pero era el silencio lo que más aterraba a Amara, Lidia y Julián. Afuera, la ciudad dormía ajena a la tormenta que se desataba en ese pequeño refugio oculto. Dentro, el tiempo se había detenido, o al menos eso parecía, mientras los tres preparaban su última jugada. Julián revisaba una vez más el dispositivo que bloquearía cualquier intento de rastreo, asegurándose de que funcionara a la perfección. Lidia repasaba mentalmente la ruta de escape que había conseguido en un mapa viejo, mientras Amara, con el corazón encogido, miraba la carpeta con los documentos que habían sacado de aquel despacho días atrás, la clave de todo. Esto no solo cambiará todo, dijo Amara en voz baja. Si cae en manos equivocadas, puede destruir vidas. No solo las nuestras. Lidia la miró fijamente. Por eso no podemos fallar. Un ruido sutil llegó a sus oídos. Julián tensó los músculos. Están aquí, susurró. Nos rodean. Las sombras comenzaron a moverse fuera, siluetas que se acercaban como un mar oscuro listo para tragarlos. La puerta vibró con golpes secos, la voz autoritaria de alguien exigiendo entrar. ¡Ábranla! Sabemos que están adentro. La tensión explotó. Lidia agarró la barra metálica, Julián tomó su teléfono y Amara cerró la carpeta con firmeza. Es ahora, dijo Julián. El dispositivo. Con manos rápidas, activó el pequeño artefacto. Un zumbido eléctrico llenó la habitación, y las señales comenzaron a desaparecer. Por unos minutos, estarían invisibles, fantasmas para sus perseguidores. Salgan, ordenó Lidia, y uno a uno comenzaron a desplazarse hacia la ventana trasera, la única vía libre. Amara fue la última. Justo cuando tocaba el marco, un estruendo retumbó y la puerta cedió. Luces cegadoras iluminaron la habitación y figuras armadas irrumpieron con violencia. «¡Deténganlas!», gritaron. Pero era tarde. La ventana era su única esperanza. Lidia saltó primero, Julián le siguió. Amara saltó con todo el peso de la verdad en sus manos, aterrizando en un callejón oscuro. Corrían sin mirar atrás, sin detenerse, perseguidos por el eco de pasos y promesas de muerte. Llegaron a un punto seguro, pero sabían que lo peor no había pasado. «Esto solo es el principio», dijo Julián, respirando agitadamente. «Ellos no dejarán que esto salga a la luz». Amara miró los documentos en sus manos. Todo el riesgo, toda la lucha, todo el miedo valían la pena por una sola cosa, la verdad. Entonces, no podemos dejar que ganen. Las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el horizonte. El día prometía un cambio, una oportunidad para empezar a derribar los muros de mentiras que habían construido.
Pero también era un recordatorio cruel: la batalla estaba lejos de terminar. Mientras caminaban hacia lo desconocido, la sombra que los había perseguido parecía disiparse, pero solo un poco. Porque en el mundo donde la verdad es un lujo, el precio de la libertad siempre es alto. Y ellos estaban dispuestos a pagarlo.